Bueno, acordaron que empiece yo, así que en forma obediente comienzo. He tomado algunas consideraciones, algunas puntuaciones, intentando que no sean muy largas ni que tengan demasiadas precisiones como para que nos hagan obstáculo, a ver si podemos realmente, después de las exposiciones, poder conversar, poder no solo preguntar, sino intercambiar respecto a este tema. Bueno, voy a hacer algunas puntuaciones en torno del sujeto, las instituciones y la ley. Dice Legendre: la ley permite instituir la vida. No basta con producir la carne humana, además hay que instituirla. Sí, eso es verdad. Instituir lo vivo es un hecho de discurso, supone la palabra, supone la humanidad. Pero la convivencia con la ley nunca es pacífica, y eso lo sabemos. Las instituciones se ofrecen como mediadoras de la angustia del sujeto en sus negociaciones con la ley. En esa medida lo alojan. Pero cuando desde la apropiación del poder soberano aplastan o reducen la ley a la norma, aparece este costado perverso, renegatorio, que exige un sometimiento que objetaliza al sujeto y que conlleva necesariamente una economía de sacrificio. Voy a tomar algunos fragmentos de un material clínico, de una experiencia de supervisión, para poner en juego esta oscilación tan frecuente entre este costado filiatorio, si podemos llamarlo así, de las instituciones, y esto que podríamos llamar la falta estructural de la ley, las fallas de la transmisión de la ley o las formas tramposas de la transmisión de la ley. Estas tres afirmaciones hechas preguntas son de Marta Jerez Albertín, que como ustedes sabrán, bueno, es libro de cabecera de todas estas cosas. Ella las toma a propósito del crimen. Yo no les voy a dar ese sesgo, sino me apropio de ellas para trabajar en relación a este material clínico y a esa posición tan difícil que a veces nos toca decidir respecto de pacientes que nos mandan o pacientes que vienen derivados, como en este caso, por un juez. Entonces, repito, ¿cuáles serían las fallas estructurales de la ley, las fallas en la transmisión de la ley o las formas tramposas de la transmisión de la ley? Y me gustó tramposas, lo dejo ahí. Vamos a comenzar con una pregunta de un juez que evidentemente es un genio, que no es muy común de encontrar. Una pregunta que hacen respecto de Francisco, este paciente del que vamos a hablar. El juez dice, después de un largo archivo, historial, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra, el juez dice, este muchacho, ¿comprende las consecuencias de sus actos? Pregunta para destacar, porque no es en absoluto una pregunta ni común ni frecuente. Él no pregunta si este muchacho distingue entre el bien y el mal, o entre lo legal y lo ilegal. Pregunta si entiende las consecuencias de sus actos. Esta es toda una pregunta. Es más, es en determinados casos la pregunta. Esto supone remitir a la constitución del sujeto, al modo singular en que ha internalizado la ley, si es que esto se ha producido, interrogante fundamental con respecto a Francisco. Sabemos que preguntarnos por la responsabilidad es preguntarnos por el lugar del sujeto.
en relación a la situación que el juez interroga, es decir, el punto en el que llega la situación de Francisco y donde el juez formula esta interrogación. Francisco parece más desconcertado que preocupado. Y esto lo vamos a retener. Más desconcertado que preocupado. Es más, parece suspendido, como si no supiera qué significa eso ni para qué lado tomar. Después vamos a retomar algunas cuestiones en relación a la importancia de la sanción de la ley en su carácter performativo, es decir, aquello que le permite al sujeto no solo sostener el lazo social, construir el lazo social, sino construir su propia subjetividad. Vamos a tomarlo en otro momento. Les cuento algunos datos breves de la historia de Francisco, que es una historia singular, pero no excepcional. Es singular en tanto, bueno, tiene todos los vericuetos de lo que este chico ha tenido como historia, pero no tiene nada de excepcional. Es una historia con la que nos podríamos encontrar día por medio. Y esto es lo que también vuelve sobre ella, poder hacer un subrayado de estas cuestiones, que no es excepcional. Francisco ha pasado la mayor parte de su vida en instituciones. Tiene una madre psicótica, no vamos a discutir el diagnóstico, es psicótica, es loca, re loca, re loca. Para que quede claro, tiene una madre psicótica que después de 2 años de internación, ella recién pregunta y se entera dónde está su hijo. Durante esos 2 años no fue tema de su preocupación, aún en su locura. Se puede estar loco y tener algún registro del otro, así sea en la locura, un registro loco. El paciente, en este caso su hijo, ha pasado un tiempo junto a su hermano en la casa de un tío que lo maltrataba, que nunca quiso tenerlo, y que luego de un tiempo lo deja en el hogar del huérfano. Curiosamente, Francisco dice que ahí estuvo muy bien, que lo trataban bien y que tiene muy buenos recuerdos de este lugar, cosa que a uno se le hace difícil de pensar, porque si lo trataron bien en el hogar del huérfano, pues cómo estuvo en las otras instituciones. La madre se niega a decirle quién es el padre. Francisco le pregunta. El padre ha desaparecido cuando Francisco nació. La madre le dice que era una mala persona y que no le va a decir nada. Por más que Francisco insiste, no recibe ninguna respuesta. Es más, la madre deja de hablarle. Esto es fantástico, hablando de las transmisiones tramposas. El hermano es un delincuente. No es una manera de decir. Estuvo varias veces en cana, detenido, es un delincuente. Pero la mamá dice que él no trae problemas. En cambio, Francisco sí, porque no colabora y es rebelde. O sea, bueno, ¿qué posición respecto de lo que significa traer problemas o de lo que significa la transgresión con la ley? Después de un tiempo de estar en un instituto, de los tantos, quieren llevarlo a la casa de su madre y ella dice, no, está mejor pero le falta un poco, ¿no? Como si fuera una torta, es genial. Está mejor pero le falta un poco, todavía tiene un poco de rebeldía, no lo aceptan. Sin comentario, Francisco vuelve a estar internado. Hay 2 episodios que pesan como acusación, acá está lo más importante en esta historia. Una situación en la que es acusado de violación, totalmente confusa, donde lo que él le relata al psicólogo es que
conoció a una chica, que fueron a su casa, que estuvieron juntos, que la pasaron bien, que después sonó el celular, que la chica no quería atender, le pidió que atendiera, que era el tío de la chica, ella se hizo negar, bueno, una serie de idas y vueltas. Conclusión, este tío era policía. Fue a buscar a su sobrina y su sobrina dice, sin ninguna mediación, él me violó. Este es el fundamento y quedó ahí, como único fundamento, digo porque no ha avanzado esto, en relación a la supuesta violación. Otra situación, también confusa, pero menos grave, es que queda sentado que la madre cree que la iba a agredir. Entonces lo denuncia y se lo lleva. Es fantástico porque además las cosas se van sumando. Ya conocemos que cuando alguien toma el perfil del delincuente, bueno, difícil que se lo exima de alguna cuestión, que se pongan muchas dudas respecto de lo que hace. Bueno, suman institucionalmente estos dos episodios, termina nuevamente detenido. Y cuando digo detenido en varios sentidos, ¿no? Porque da la impresión de que esa desorientación está como coagulada, que hay algo detenido en Francisco. Él no entiende qué pasó. Da la impresión, por su relato, de que no ha transgredido porque no sabe bien qué podría transgredir. Y esto hay una diferencia fundamental. ¿Qué podría transgredir? Pregunta, ¿podríamos hablar de acto en estas situaciones? A nosotros que nos gusta tanto el acto. Digo, bueno, a ver, en estas cuestiones, en todo esto que Francisco hace, ¿hay algo que le podríamos dar el estatuto tiene el peso de un acto? Lo que sí parece preocupante, y esto sí lo subrayaría, es que lo que a él le vuelve del otro es siempre la imputación antes del acto. Es decir, no hay algo que aparezca a posteriori como sanción. Él termina imputado antes que él pueda asumir y que otros puedan darse cuenta si él está en condiciones o no de asumir como propio un acto. Esto hace una diferencia. Entonces, si aquí retomamos el lugar de la sanción con valor performativo, desde la institución, desde la supuesta legalidad, están constituyendo un delincuente. Y esto lo podemos afirmar, están constituyendo un delincuente. No estoy diciendo que están armando el perfil de un delincuente. Para alguien que ha vivido institucionalizado y donde esto pasa a ser la norma en lugar de la ley, bueno, no puede dejar de tener marcas. Ahora viene una que es genial, porque uno cree que ha escuchado muchas cosas, pero falta, ¿no? El defensor de Francisco no le habla. Cualquier similitud con la madre, pura coincidencia. No le habla. Y le prohíbe hablar. Cuando él tiene que ir a declarar ante el juez, le dice que no diga nada. Pero no le explica por qué. Le dice que no hable y no le habla. Otra cuestión repetida en la historia de este chico es que todo transcurre en silencio, en el sentido de que son acciones sin aclaraciones, acciones sin palabras. Una nueva paradoja. El defensor, a posteriori, le aclara al psicólogo que le dijo que no hable porque está armando una defensa para declararlo inimputable. Todavía no hay ninguna pena, no hay ninguna condena, no hay nada respecto de esto. Pero él está preparando la inimputabilidad. Por lo tanto, lo condenó a no hablar y no explicarle nada. Bueno, en el medio de todo esto, así como podemos destacar la pregunta del juez, hay que destacar
las acciones de nuestros valientes psicólogos, ¿no? Que reciben estos pacientes, que evidentemente no vienen a hacer el pase, bueno, se los tira el juez y que vea qué hace con él. El psicólogo que lo recibe, bueno, lo vemos, lo charlamos bastante en supervisión, decide tomar una estrategia y le dice que en realidad él sabe que Francisco está allí porque la jueza le ordenó que tiene que ir a un psicólogo y todo lo que está establecido. Que respecto de eso, si él quiere, le firman como que ha ido y que no vaya más. Que él no le va a pedir que concurra. Ahora, si quiere hablar, que lo llame por teléfono. Le da el celular y le dice que ante cualquier cosa lo llame por teléfono. Que es también interesante porque lo deja a Francisco, primero en posibilidad de tomar alguna decisión, esta es una, la otra le dice que está y también le da la posibilidad de faltar, ¿no? Son varias cosas que hacen a esta movilidad. Y además de esto, hace semblante de hablar. ¿Qué quiero decir con esto? No es que conversa con Francisco, hace semblante de hablar. Y Francisco empieza a hablar. Esto tiene muchas movilizaciones y muchas consecuencias, ¿no? Antes de terminar, les comento algo como lectura que me pareció que servía para pensar estas cuestiones, y es un libro que se llama No solo su merecido, por una justicia penal que vaya más allá del castigo. Son dos autores, si les interesa después les paso el nombre, y ellos trabajan la relación entre la pena, la culpa y el castigo, ¿no? Entonces, hacen una diferencia muy interesante. Dicen que el libro es extenso, complejo, y bueno, y hay un montón de disquisiciones que hacen sobre tipos de posiciones de la justicia, pero sobre todo distinguen dos, que son las dos que quiero mencionar. Una, dicen, es la justicia retributiva, es decir, alguien hizo algo, debe ser castigado por eso, darle su merecido. Esta sería la justicia retributiva, y la diferencian de una justicia que llaman restitutiva. Con respecto a la justicia retributiva, dice algo que me pareció muy bueno: se tiene la sensación de que hay un imperativo kantiano subyacente a la palabra merecido. Sencillamente, ciertas cosas están mal y deben castigarse. ¿Cuál sería el beneficio social de esto? ¿Cuál es la virtud de esta posición con respecto a la justicia? Que no trae culpa, no incomoda a los ciudadanos ni a los hombres de bien con qué queremos decir con castigo, qué queremos decir con pena, qué corresponde, qué no corresponde. No hay que pensar nada. Hizo esto, merece esto. Mientras que lo que él llama justicia restitutiva, que es complicado, le voy a decir dos cosas, ¿no? Complicado digo porque es largo, hay que darle mucha vuelta, tiene muchas aristas. Estos autores maximizan el dominio, lo que llaman el dominio. El dominio es la libertad. No la libertad de concepción liberal del individuo atomista, sino la concepción republicana de la libertad, como libertad de la ciudad y de un mundo social. El dominio no es ni más ni menos que la concepción republicana de la ciudadanía plena. ¿Qué entendemos por ciudadanía plena? Esto de lo que se supone que deberíamos poder gozar, ¿no? Una protección respecto de las personas, la familia, las propiedades, proteger a las personas frente a los abusos de poder,
Y hay algo, digo, para pensar este otro costado de esta justicia, que es lo que nos interesa, donde dice: las prácticas de la justicia penal deben diseñarse para exponer a los delincuentes a la desaprobación de la comunidad de una manera constructiva. Esto es la primera vez que yo lo escucho en estos términos, que hay que exponer justamente lo que hace el delincuente, señalando justamente la desaprobación desde la ley que esto merece, pero hay que plantearlo en términos constructivos. Dice: restaurar el goce pleno del dominio para las víctimas del delito, así como para los delincuentes que fueron condenados. Bueno, dejo allí con eso. Para terminar, a lo que voy es a que, después de esta voltereta que dimos, Francisco encarna una paradoja. Él tiene que cumplir como pena, como castigo, es decir, por la vía punitiva, lo siguiente: tiene que ir a un taller, tiene que ir a un psicólogo, tiene que tener un acompañante terapéutico y varias cosas más. Curiosamente, él tiene que cumplir como pena aquello que el Estado debería haberle dado desde un comienzo por su indefensión. Es curioso que alguien termine cumpliendo como pena lo que significa la cara deudora del Estado. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme de nuevo. Yo voy a hacer un simple, no es ningún recorrido, un movimiento, a raíz de cuestiones que se me ocurrieron cuando me propusieron el tema. Y después me fui dando cuenta que no eran precisamente los textos más clásicos en los que se habla del padre, pero bueno, no importa. Lo que voy a leer es una carta a Flies, que es una carta de agradecimiento de Freud a él por el pésame que le ofreció Flies por la muerte del padre en octubre de 1896. Dice Freud: por uno de esos senderos oscuros que se esconden tras la conciencia oficial, la muerte de mi padre me ha afectado profundamente. Yo le había valorado mucho y le había comprendido con toda exactitud. Con esa mezcla de profunda sabiduría y fácil fantasía, significó mucho en mi vida. No hay duda que al llegarle la hora ya se había sobrevivido a sí mismo, pero su muerte ha hecho revivir en mí todos mis sentimientos más tempranos. Ahora me siento completamente desamparado. Esta experiencia a Freud lo lleva a escribir lo que es la interpretación de los sueños. Y además de eso, esta obra es acompañada por el autoanálisis. Por lo tanto, podemos hablar del padre de Freud en cuanto a la muerte como influencia, digamos, en él y a su vida, por supuesto, pero digo como pérdida, y también cómo a partir de esto él en realidad comienza el psicoanálisis. Es muy interesante leer las cartas a Flies en cuanto, bueno, muchas cartas, pero yo retomé básicamente aquellas que tienen que ver con el autoanálisis de él, donde él le va escribiendo, bueno, que está desamparado, que ha perdido la posibilidad de escribir, que está deprimido, que a veces está maníaco, podríamos decir, que tiene muchos estados de ánimos difíciles de entenderse, que no cree más en su neurótica, y que lo único que lo acompañan son la escritura de los sueños sobre sus propios sueños, además, no solo sobre los sueños de los demás. Bueno, él a partir de esto, él va descubriendo dos cosas fundamentales. Bueno, una es
la importancia de la interpretación de los sueños para el acceso a lo inconsciente, que es la mejor herramienta creo que nosotros tenemos, la matriz de la interpretación psicoanalítica, y también la cuestión de la sexualidad infantil, donde él, a partir de estar en sus profundidades, digamos, como él traía muy bien a Nietzsche, diciendo que Nietzsche decía que lo más importante o lo menos descubrible, digamos, de un tesoro es lo que se oculta de uno mismo. Entonces Freud trataba de conocerse profundamente y en esta interpretación de sus propios sueños él va descubriendo, por ejemplo, cuestiones como su propia hostilidad hacia su padre, que ya en forma desplazada estaba sobre los personajes rivales en el sueño de la inyección de Irma, pero después él comienza realmente a sentir más profundamente la cuestión de su sentimiento asesino, digamos, él también lo llama así, la hostilidad en relación a su padre y en realidad los celos que tenía por su madre. Y trae un recuerdo donde dice que tenía 2 años, él dice eso, Strachey dice que 4 años y medio más o menos, donde él se acuerda de haber visto en un viaje a su madre en Nudam. Y ahí va descubriendo y va reconociendo y diciendo que él descubre en realidad que hay un sentimiento infantil universal que es el complejo de Edipo. Eso es más o menos lo que yo tomé en relación a poder marcar lo que es el nacimiento del psicoanálisis, que justamente tiene que ver con su padre. Y para cerrar primera parte del movimiento, está el prólogo a la segunda edición del verano de 1908, de la segunda edición de Los Sueños, donde él dice: quien conozca mis otros trabajos sobre la etiología y el mecanismo de la psiconeurosis, sabe que nunca he presentado lo inconcluso como algo acabado y que mi empeño de continuar en enmendar mis proposiciones toda vez que logro afinar después mis perspectivas. Ahora bien, en el campo de la vida onírica puedo atenerme a lo que escribí primero. Durante largos años que insumió mi trabajo sobre los problemas de las neurosis, muchas veces me sentí desorientado y aún me extravié, y entonces fue siempre la interpretación de los sueños lo que me devolvió la confianza en mí mismo. Mis numerosos opositores científicos dan muestra, por ende, de un seguro instinto cuando se niegan a darme batalla justamente en el campo de la investigación de los sueños. También el material de este libro, esos sueños míos, en buena parte desvalorizados o superados por los acontecimientos, y en los que elucidé las reglas de la interpretación de los sueños, mostró, frente al intento de revisarlo, una capacidad de persistencia refractaria a cualquier modificación decisiva. Es que para mí el libro posee otro significado subjetivo que solo después de terminado pude comprender. Advertí que era parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Después que lo hube reconocido, me sentí incapaz de borrar las huellas de esta influencia. Ahora nos vamos a ir un poquito bastante más adelante y vamos a traer a Otto Rank. No sé si ustedes lo conocen, otro. Yo sí, digamos, lo conozco por haberlo estudiado hace muchos años en la facultad. Yo voy marcando esto porque en realidad el padre siempre corrió peligro en el psicoanálisis de algún modo, ¿no? Por eso, digamos, ahora vamos a ver un poco por qué. Otto Rank escribe, creo que en el 23, no sé, no me acuerdo. Otto Rank, de por ahí, ¿cierto? Escribe el trauma de nacimiento. En el trauma de nacimiento,
con el que, digamos, Freud hablaba de la cuestión de la angustia, de lo que era nacer y sentirse asfixiado, como el prototipo de algún modo de muchos miedos posteriores. El problema fue, bueno, y él cuando Rank escribe el trauma de nacimiento, o venía escuchando algunas cosas que él decía, Rank, Freud no daba opiniones negativas, digamos, él aceptaba hasta que en realidad lo que lo marca a Freud en relación a esto es la nominación de trauma de nacimiento. Pero además de eso, el problema de este libro tenía que ver con una consecuencia clínica. Si estábamos hablando de trauma de nacimiento como el prototipo de todo lo que después iba a ocurrir respecto de la constitución de una neurosis, íbamos a llevar el sujeto a la relación inevitablemente madre-hija, con el cual el Edipo y el padre quedaban enmascarados detrás de eso. Entonces Freud, que era un genio, digamos, en eso, en vez de deprimirse, lo que hace es hacer una de las obras más importantes de posguerra, que es Inhibición, Síntoma y Angustia. Y es muy importante esa obra por muchas razones, porque él lo que hace es cambiar, digamos, de algún modo la teoría de la angustia, por lo tanto ubica en otro lado la represión, pero además es muy importante porque, digamos, vuelve a salvar al padre y al Edipo, en el sentido de no dejarlo afuera, digamos. Acá yo traje un pequeño párrafo, como psicoanalista de niños tengo el defecto de que Juanito me acompaña, y entonces vuelvo a traer a Juanito, pero es lindo, digamos, esta parte, porque Freud lo que hace es mostrar reducidamente, no yo lo reduje, digamos, no Freud, cómo él va mostrando la cuestión de cómo se arma la neurosis. Entonces dice que, bueno, él no era Hans un expediente simple, que había que contextuarlo, simplemente celos por digamos, en relación al padre por la madre y hostilidad en relación al padre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La neurosis, la fobia, se manifiesta después de un sueño. Volvemos a los sueños. Un sueño donde Juanito se levanta muy angustiado, habiendo perdido a su madre, digamos, que no estaba más, supuestamente, y no le podía hacer más cumplidos, que en realidad eran mimitos, que en realidad eran un insecto, digamos. Porque los niños sienten un montón de cosas, después nosotros nos olvidamos, pero tienen como objeto a los progenitores. Entonces él lo que dice, ¿cómo es esta de la cuestión de la neurosis? A ver, la neurosis dice, Juanito tiene hostilidad contra el padre, pero le tiene miedo a los caballos. Ahora, si realmente Juanito tiene la hostilidad contra el padre, ¿por qué le tiene miedo a los caballos en vez de sentir hostilidad? Entonces él lo que va a decir es que si fuera así, sería una simple formación reactiva afectiva en relación al padre, pero no un síntoma. Acá hay una sustitución, es decir, sustituye al padre por el caballo. Y después dice, bueno, si Juanito siente hostilidad por los caballos, ¿por qué no los maltrata en vez de sentir miedo? Bueno, él dice, porque sería un simple desplazamiento de objeto y no una formación de neurosis, es decir, hay una vuelta sobre lo contrario, sobre él mismo, sobre la propia persona. Esto me parece muy importante porque él dice que si no se diera todo esto, no estaría en juego la represión. Y lo que está en juego para la formación de una neurosis es precisamente la represión. Pero fundamentalmente lo que va a decir es lo siguiente. Acá vemos que la represión no es la que produce la angustia. Por ejemplo, digamos, la angustia no es una libido reprimida, que no lo descarta totalmente, porque clínicamente se ve en un momento, muchas veces, algo de ese orden. Acá lo que produce la represión es la angustia. Y acá hay algo que tiene mucho que ver con algunas cuestiones de Lacan, que a mí me gustan mucho también,
Y también leí el Seminario 4, chicos, para variar. Leí otros también, pero bueno. Porque en el Seminario 4 él vuelve, digamos, al caso Juanito, y él dice que la cuestión de la problemática de ese padre, que si bien algo ha hecho, porque si no hubiera salido psicótico y salió neurótico, es decir, él acudió, digamos, a Freud para eso, pero la problemática de Juanito tiene que ver con múltiples cosas. Pero una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con la aparición de las sensaciones de Juanito, que quien ha leído, casi todos han leído el historial, respecto de lo que es su pene real, es decir, la cuestión de su propio placer, que hace, abandona a ese placer para seguir a su madre. Entonces, la problemática fundamental, que a mí me parece muy creativa de parte de Lacan, es lo que dice Freud respecto de Juanito, es que Juanito se asusta por la inminencia de la castración. Y Lacan le va a dar una vuelta más que es muy importante para esta cuestión de poder hablar del padre, que es precisamente que lo preocupante, que también lo trabaja muy bien Pierre Olanier, lo preocupante en realidad no es la cuestión de perder algo, sino la cuestión básicamente de quedar atrapado en esta cuestión de la madre y el niño, porque Lacan trabaja todo esto para volver de nuevo a romper en el seno de lo que es el psicoanálisis y como práctica, por ejemplo Klein y los post-kleinianos, la cuestión de romper el vínculo de algún modo que tiene que ver con la madre y el niño y volver a enmascarar el Edipo y el padre. Este año, en el Espacio Psicoanalítico, que es, por los que no lo conocen, una institución fundada al año de la muerte de Lacan, en 1982, en septiembre del 82, o sea que debe ser como, ¿cuánto? ¿34 años? ¿35? No, 30. Bueno, este año estaban trabajando los nombres del padre. Yo en realidad me enteré tarde de esto porque me hubiera gustado poder intercambiar. Yo es el segundo año que no estoy con mis compañeros de espacio, pero intercambiar, digamos, porque en realidad los trabajos en espacio son muy ricos porque se trabaja durante mucho tiempo, se le da muchas vueltas, dudamos mucho, vamos y volvemos. Y además porque este año espacio tiene una particularidad que es la de una pérdida muy importante, que es la de Norberto Díaz, quien ha muerto en febrero de este año, y que él fue un gran maestro de todos nosotros, nosotros un poco más pendejos que él, pero él era muy joven ya cuando empezó a transmitir. Y yo me encontré con un libro, con un trabajo que tiene que ver con los nombres del padre, con uno de los trabajos de una de las chicas que es Alicia Pedro. Lo leí, los otros trabajos no me pude encontrar, y me interesó la cuestión del don. Porque si nosotros pensé en Lacan cuando leí ese pequeño párrafo del don, porque yo digo, Lacan en realidad, ¿qué problema en realidad con los padres, con su padre? ¿Qué problema él como padre, digamos, no? Lo digo como un drama en realidad, lo digo como una cosa dramática. Porque una de las cuestiones dramáticas que él tenía era de ver la escena de su propio padre con su abuelo, al que él pensaba que era terrorífico, razón por la cual ya en el 1938 él habla de el padre como humillado y degradado, como el riesgo del padre en la sociedad occidental de esta época, y después la dificultad, la imposibilidad en un momento de esa cuestión tan importante del don, que tiene que ver con el don del nombre, que no le pudo dar por mucho tiempo el nombre a su hija. Y esta cuestión del don es muy importante, digamos, entender al don como algo que circula, no como algo circular. En eso también me acordaba de Norberto Díaz, digo, ¿por qué él hacía circular? Porque lo que es círculo se cierra, lo que circula va para otro lado, deja de pertenecernos, el otro lo usa, lo vuelve a pasar, la deuda se paga en otra parte. Eso me parece que es importante, lo que tiene que ver con la cuestión del padre. No sé si
tengo un ratito más, 5 minutos. Bueno, la cuestión de, en la clínica, los padres son floridos y múltiples, la madre también, bueno, pero estamos hablando del padre. Entonces uno, claro, se encuentra con padres histriónicos, con padres silenciosos, con padres que no escuchan nada, con padres que dicen, pero no, si este chico es parecido a mí, yo salí bastante bien. Con madres que insisten en un análisis, con madres que piden que pongan límite los padres, con madres que cuando ponen límites se enojan porque el límite se pasó de raya. Sin múltiples padres. Yo tengo muchos problemas en el sentido de lo que Lacan plantea de los tres padres, ¿no? Problemas con el padre real tengo, no sé cuál es el padre real, la verdad que no tengo idea. Entiendo un poco más lo del padre simbólico, entiendo un poco más lo del padre imaginario, porque lo del padre imaginario es lo que más entiendo por escuchar a los niños, dicen cualquier cosa del padre. Y después uno los escucha a los padres y uno dice, no, me parece que este padre no es como el niño dice. Pero bueno, es bastante complicado. De todos modos, en la clínica se ve en las patologías más importantes por lo patológico, por lo peligroso, por el padecimiento del paciente, se ve la cuestión de la ausencia de padre. Volviendo a los sueños, pero ahora vuelvo al padre de nuevo, volviendo a los sueños, a mí me ha pasado que en los casos, porque yo mi primer analista era un interpretador de sueños, y entonces a mí me quedó un poco eso. Volviendo a los sueños, a mí me ha pasado de que en esos casos graves, con ausencia de padre simbólico, digamos, ausencia de función de padre, porque no me quiero meter de nuevo con el padre real, porque no sé, la cuestión es que o existe un padre autoritario o existe un padre como un paciente que yo he tenido que lo llamaba el socio del silencio, que no había visto la película, le gustaba el título. Pero tenía razón, tenía razón. La cuestión es que, digamos, a través de lo difícil de los análisis de los casos, uno no sabe si es una neurosis o una psicosis. A mí hubo sueños que me han como hecho dudar, cambiar, pensar que el diagnóstico tal vez no era tan grave, y eran justamente sueños donde han intervenido padres, ya sea porque aparecía el padre, digamos, como figura ahí, de verdad el padre, de verdad en el sueño, o porque por las asociaciones, algunos pocos que podían hacer, aparecía el padre como desplazado en otros. Y eso ha cambió muchas veces la cuestión, y no mucho, porque no hacemos milagro, no hacemos de una neurosis de una psicosis una neurosis, ni por casualidad, ni tampoco de un caso border. A mí nunca me pasó que quedó bárbaro, qué sé yo. De muchos no me enteré, pero creo que no. La cuestión es que es interesante esta cuestión de los sueños. Es muy interesante porque habla de un proceso de análisis, por un lado, y es increíble cómo se escuchan sueños durante un buen tiempo, que son casi infantiles, tipos lo de Ana, como los de Ana Freud, casi infantiles, repetitivos. Algunos, cuando el paciente es un poco más paranoico, sueños traumáticos, de todo el tiempo repetición de un trauma, casi sin diferencias. A ver, una diferencia, un movimiento importante, y de a poquito va viendo como un cambio en relación al movimiento de análisis. Porque a veces se da en el movimiento del análisis y a veces no, pero se da en el movimiento fuera del análisis. Es decir, porque no siempre van de la mano el análisis con la vida fuera del análisis. Bueno, ya está, suficiente.
Bueno, a empezar algo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros hablamos del padre, que efectivamente es una cuestión inaugural del psicoanálisis. Pero bueno, también podemos hablar de nuestra propia filiación. Serían aquellos nombres del padre que ordenan nuestros deseos como analistas. Y en esto me parece que hay como un anhelo que es poder ocupar ese lugar, que sería, como dice Lacan, que el analista forme parte del concepto de inconsciente. Porque si su formación, que ustedes saben, se sostiene en el trípode del propio análisis, la formación sobre los textos y la práctica clínica, seguramente lo lleva a poder sostener ese lugar y ahí quedar efectivamente filiado, aprovechando aquello que el Padre ha donado, que es lo que vos decías. Porque lo que nos dona el Padre es un nombre, nos nombra, y una habilitación para poder trabajar. Entonces, la idea es que a nosotros nos gusta trabajar en estas políticas de salud mental que son significantes, que nos están convocando, y elegimos una afiliación, ¿no es cierto? Elegimos una afiliación. Por ejemplo, nos interesa examinar las posibilidades que tiene la clínica analítica sostenida de los fundamentos en las distintas demandas asistenciales que cada uno de nosotros, con las cuales trabaja todos los días. Por ejemplo, una nenita de 4 años y medio, hablando de los niños, tiene problemas con sus heces, no hace caca, pasan 7, 8 días, no hace caca, se le infla la pancita, le da dolor, obviamente la constipación es imposible después, evacuar. Entonces está atendida por su pediatra, por el gastroenterólogo y por sus padres. A mí me cuenta la mamá lo que le pasa a la nena. El pediatra le dice a la nena y a la mamá y a los papás que vayan a ver al gastroenterólogo, que de eso sabe bastante. Entonces este hombre la recibe, los escucha y le dice con un tono un poco fuerte: bueno, vas a tener que usar pañales de nuevo. La mamá me cuenta que observó que la nena atendía, prestaba mucha atención a lo que gastroenterólogo sostenía. Bueno, la eficacia de esa intervención, es decir, se hizo notar. La nena empezó a estar en una posición de elegir, me decía la mamá, porque no quería ir al jardín con pañales. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que nos pasó aquí en nosotros, por la burla, por el descrédito de los otros, la sensación de estar en una posición pudorosa, delicada. Entonces ahí hay un movimiento que lo produce una intervención paterna, hecha con mucha responsabilidad y con mucha ternura. Y cuando nosotros revisamos
la clínica freudiana, que como decían aquí, transita entre inhibición, el síntoma y la angustia, en una práctica de discurso, en una práctica donde lo que se sostiene en todos los casos es una escucha. El trabajo nuestro es poder instalar una escucha sobre un malestar que alguien lo ha convocado a hablar con nosotros. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a escuchar ahí es las operatorias paternas que han sido realizadas para construir un modo subjetivo. Porque no es lo mismo si estamos escuchando a alguien que lo representa un síntoma neurótico, que tiene una relación de armonía, porque es una pregunta, y la pregunta contiene transfenoménicamente al sujeto supuesto saber. Seguramente quien forme parte de una posición freudiana va a sostener ese lugar, esa demanda, se va a correr del lugar del saber para que el síntoma que lo representa produzca saber y produzca la falta de saber y produzca también el malestar, la falta de goce de todo síntoma. No precipiten que el neurótico o los neuróticos gozamos de nuestros síntomas, eso está bien, pero eso tenemos que ir por otra lógica. Entonces, ahí ya tenemos operatorias paternas que se han consolidado, que hacen consistente la neurosis y nos invita a trabajar en relación a una práctica de transferencia donde se combinan la rememoración con la repetición significante que nos habilita a intervenir con interpretaciones. Porque lo que orienta la intervención del analista es la escucha del significante que insiste en la repetición. Ahora, también puede ocurrir que las operatorias paternas necesarias no se hayan producido, no se hayan consolidado. Y ahí iríamos a la falta de la operatoria paterna y nos encontraríamos con aquello que nos va a retornar, pues digo, interrogar la forma del retorno, nos va a retornar como forcluido. Esto ya no va a retornar como pregunta, sino como certeza. Y depende del tiempo en que escuchemos esa estructuración subjetiva, esa singularidad en la estructura de la psicosis clínica, vamos a tener que tener distintos tipos de intervenciones, que siempre se hacen desde un lugar paterno. Porque miren, la clínica desde el principio, las primeras histéricas de Freud, la clínica abrió todas las preguntas. La clínica es un imperativo, apura a la metapsicología. Y la cuestión del padre es metapsicológica. Si yo tomo un historial, el historial es un gusto mío, pero bueno, del hombre de las ratas me parece más logrado por Freud. Porque si el inconsciente está estructurado como un lenguaje y en su decir produce un escrito, ese análisis en 9 meses revela la letra que lo nombra al sujeto, el hombre de las ratas, y la intervención freudiana, que es paterna, lo sustrae del goce del padre, o sea, de las fallas del padre. Esto es lo que nosotros ponemos a prueba cuando ofertamos una escucha. ¿Por qué conviene examinar la forma en que retorna y hacerse una idea de las operatorias que se pueden haber hecho o no? Porque conviene orientarse en la estructura para abordar con más posibilidad de la singularidad, ¿cierto? Supongamos, yo escucho
un joven de 27 años que a los 24, cuando se le da en la vida el encuentro con una muchacha y él se entusiasma, se desencadena su paranoia. O sea, se encuentra, en la medida que ella se acerca al amor, se encuentra con un padre. Un padre de él es una mujer yugoslava, es su delirio, una mujer yugoslava que maneja a una cantidad de personas que se complotan para estar todo el tiempo criticándolo a él. En la medida en que la paranoia avanza, como toda psicosis, empuja a la mujer y entonces, ¿qué le van a decir? Gordo puto. Porque el empuje a la mujer lo feminiza al sujeto. Yo lo veo a él después de 2 años de esto, donde vos es tratado psiquiátricamente, con internaciones, etc. Y mi pregunta con él, ya que con el neurótico hablamos de la posibilidad de la interpretación, mi pregunta con él es ¿qué se puede hacer con lo forcluido? Lo que retorna en la transferencia como forcluido. Y entonces estamos construyendo su novela familiar, referencia también absolutamente paterna, absolutamente freudiana. Y nos encontramos con que su padre, a los 6 años, ellos vivían en un pueblo chiquitito, bien chiquito. Su padre era un personaje importante del pueblo, ligado a la ley, no comisario, era más de la escribanía. ¿Y qué hace? Se enamora de una yugoslava que era la mujer del intendente. Esto produce una conmoción tremenda en el pueblo porque la mujer se separa del intendente y este hombre se separa también de su familia. El chiquito lo que recuerda conmigo es que donde iba escuchaba críticas del padre, que es donde él va, escucha que eso retorna sin ninguna represión, como críticas a él. También construyendo la historia, pensando qué se puede hacer con una estructura que no tiene cura, pero que uno puede ayudar a que el sujeto la habite lo mejor posible, nos preguntamos sobre la realidad de lo que él me cuenta. Entonces él me dice, ¿cómo no va a ser real? Dice a mí, no, yo no lo cuestiono, es una pregunta que armamos. ¿Cómo va a ser real? Dice Luis, sí. Yo me fui a Brasil y en el hotel uno me dijo, che, gordo puto. Dice, el che, los brasileños no lo usan. Era el grupo. O sea que era el grupo de la yugoslava que se habían trasladado para cuestionarle a él este tema de que estaba en Brasil y que tenía algunos pequeñísimos deseos, porque él está tan criticado, tan atemorizado, tan gozado por el otro que no tiene lugar para el deseo. Entonces, bueno, la novela familiar, el construir la historia punto a punto, es la alternativa para que lo que él logró como estabilización derive, se conforme en una cierta suplencia, que es la hipótesis clínica, que él pueda, construyendo esta historia, reconocerse en ella y estar un poco más protegido de lo intrusivo de las voces de la yugoslava. En algunos tiempos lo vamos logrando y está más aliviado, siempre con medicación. ¿Por qué digo con la medicación? Porque si la medicación produce un efecto que favorece al paciente, controlada en transferencia con un psiquiatra,
no como autoadministración. Forma parte de lo que es un dispositivo asistencial. Pero ya acá me estoy planteando más en lugar del analista, más allá de los colegas con los cuales nos asistimos para atender a este paciente. Entonces digo, bueno, ahí está la otra pregunta. Si las intervenciones, ¿cierto?, que van a estar referidas siempre a una terceridad, es decir, van a producir un efecto clínico, un beneficio en la salud del paciente. Porque en el campo nuestro la salud es que el sujeto esté más o menos armónico con su deseo. Eso es lo que queremos todos. No, los síntomas en general, digamos, están al revés, ¿no es cierto? O sea, al servicio de un goce. Entonces, el otro día escuchaba también un hombre joven que me contaba que, bueno, que él no puede tener relaciones sexuales. Y si una muchacha quiere estar con él, él se pone como una piedra. Entonces no puede tener relaciones. Y después me contaba que, bueno, que sufre muchos pensamientos, porque como él miente, porque él tiene una vida muy pobre, pero cuando está con los amigos, él cuenta aventuras con mujeres, o sea, soy el que sabe más. Y después le aparece la idea, como al hombre de las ratas, de pagar por eso. ¿Y cómo va a pagar? Van a descubrir que es un mentiroso y lo van a dejar de querer, no le va a dar bola más a nadie. Bueno, todos estos pensamientos, esta impulsión a mentir y esta idea en dos tiempos de la obsesión, al poquito andar, él me dice que su padre y su familia son muy religiosos, muy conservadores de la versión. Dice, mire, mi papá por día hace 50, se arrodilla 50 veces. Yo le comento, bueno, su papá se arrodilla y usted me cuenta que todo el día, más de 50 veces, piensa lo mismo. O sea, que él también se arrodilla frente al otro. Entonces, ahora, esto avanza en construir una letra paterna, una letra a la cual el sujeto ha fijado sus goces. Y esa es una chance que el trabajo analítico nos procura, nos permite a todos los que podamos sostener un análisis. Esto viene del campo de la neurosis, viene del campo de que Freud construye ya en 1905, cuando suelda la soldadura entre síntoma y fantasma. Esas son las consistencias que tiene el fundamento metapsicológico, el lugar del padre como significante, porque es un significante que ordena las variantes de la ley para producir los cortes, como Aranita, el corte con el objeto, para que aparezca una posición deseante. Si no, aparece una posición de goce y sufrimiento retenida en el objeto. Con respecto a los historiales, que he compartido con ustedes la lectura muchas veces, mucho tiempo, miren, el historial también trae no solo esta referencia al significante padre, ¿no?, y su operatoria en relación a la castración, a las operatorias de la castración. También trae la cuestión del padre de Juanito, del padre del hombre de las ratas, del padre de Dora. Bueno, los padres. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué chifladura queremos ser padres? Y hasta es independiente de la sexuación, ¿eh? Pues escuché por ahí, a los hombres quieren ser padres. Bueno, no sé, está bien. No digo que no. Hay hombres que quieren ser padres. Hay mujeres que también están en posición de disfrutar de la posición paterna. Y como pasa con las mujeres, lo van a hacer mejor que nosotros. Usted
ustedes vieron que en la política ha ocurrido así. ¿Quién está a la altura de Eva Perón o de Cristina Fernández? Bueno, es un chiste partidario, disculpen. Entonces, el tema es el siguiente, o sea, ¿qué le pasa al muchacho que se enamora y que decide ser padre? Soporta una doble castración. Y castración no es amenaza de castración y perder el pito, no. Es una castración de goce. ¿Por qué? Porque cuando embaraza a la mujer, la empieza a compartir con el hijo. Y es cierto que la comparte, Empieza a aparecer el espacio en la cama, la pancita de la mamá, ¿no? Bueno. Y además sale del lugar del célibe, que no es para ninguna, y sale del lugar del para todas, porque eligió una mujer que causa su deseo. Si es que efectivamente está enamorado. Esta operatoria la hacen todos los hombres, todas imposiciones sexuadas que se acerquen a sostener la paternidad, a sostener el lugar de un padre. Nadie puede ser todo padre, ¿no? Además sería pensar en un monstruo. No sé, me imagino, pero sino el padre está en el lugar de quien permite que las invariantes, los movimientos, ¿no? de una legalidad que es discursiva, habiliten al otro a armar su propia fantasmática, lo que lo hace consistente desde el punto de vista subjetivo. El psicoanálisis está especificado en los 4 discursos de Lacan, y está especificada la posición del analista como el lugar de la gente. Y en ese sentido el analista, al interrogar al otro, produce los significantes amos que lo gobiernan al otro. Por ahí decían, el padre era el socio del silencio, ¿no? Evidentemente hasta que no rompe esa sociedad, está listo el tipo. No. Está asociado a ese padre en el silencio, está listo. Bueno, y también en el discurso ampliado, es decir, están los otros discursos, que los 4 nos habitan, se coexisten y cooperan en nuestra cabeza. Y hay un discurso donde la gente dominante, la posición dominante del saber, el amo, la histérica, que, le insisto, se articulan, coexisten y entonces uno puede a veces escuchar ya fuera del espacio de la clínica, de la transferencia, sino un espacio ampliado. Por ejemplo, si alguien dice, y en esto hay una referencia muy clara de Lacan que acá también se tocó, que es Lacan. Sí. Entonces, me acordaba de una locución de Lacan sobre la psicosis del niño, que yo lo tengo en un texto que se llama Otros Escritos. Y hay también una nota sobre el niño, que son 2 páginas nada más, donde Lacan plantea la cuestión de que el discurso dominante
dice el discurso interplanetario, plantea como objetivo es la construcción de un niño generalizado. Y en la nota sobre el niño, lo que Lacan dice es que al niño las intervenciones paternas lo sacan de ser el objeto de goce de la madre. Definición claramente típica. Ahora, si yo escucho a alguien que dice, mire, usted quédese tranquilo, no haga nada, porque cuando la copa rebase, a usted le va a tocar tomar algo. ¿Cuál es el lugar que pone al otro ese discurso? El lugar de un niño que tiene que esperar que el otro decida darle algo. Entonces, esto es importante porque nosotros estamos en una posición donde la dominancia del discurso es que efectivamente la gente aplana la subjetividad, que quiere decir renuncia a ser deseante para ser un objeto de goce del otro, empujado a consumir pelotudeces. Los que pueden, y los otros directamente a mirar el espectáculo del mundo, no sé, por televisión, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, no hay más fútbol para todos, es una crueldad, porque es hasta condenar a un sujeto, retirarle un poco de goce, que es identificarse infantilmente con su equipo y ganar algún domingo. Pero por eso es el orden de la crueldad los discursos que nos intentan gobernar y que, bueno, yo espero que la memoria histórica despierte los deseos y podamos seguir preguntándonos por una vida cada vez más linda.